Ahí va. A ver, dale, prende. Ahora sí. Ahora sí. El toque navideño. Por un diálogo. We'll always have Paris. We think too much and feel too little. Por una fotografía. Por un personaje. Por una acción. I know it was you, Fredo. Por dinero, suerte, contexto, personas. ¿Por qué? Corría el año 1898 cuando George Albert Smith, un inventor de origen inglés, estrenaría una pequeña película titulada Santa Claus. Una historia sencilla en la que un niño se va a dormir y se ve como Papá Noel entra por su chimenea. La película es hoy considerada pionera en el arte cinematográfico por ser la primera en utilizar el recurso de acción paralela, mostrando dos situaciones en simultáneo. Pero también se la recuerda por otro motivo, pues el film fue pionero en el arte de las películas navideñas. Tradición que no cesó desde los inicios del cine hasta la actualidad. Cientos de películas se han producido bajo el velo de la perfecta, estética y nevada visión navideña nortecentrista. Por un lado, tiene todo el sentido del mundo, pues el cine es el lugar en donde los sueños se hacen realidad, y qué mejor sueño que el de poder experimentar un milagro navideño. Cada generación tendrá su clásico en esta temática, pero para los nacidos en los 90 la cosa está fácil, pues esa década nos dejó la película navideña por excelencia, la única, la inigualable Home Alone, o como le decimos en Latinoamérica, Mi pobre angelito. Pero a ver, ¿qué elementos tiene la película para convertirse en eso? La pregunta es la de siempre, ¿por qué recordamos Mi pobre angelito? ¿Por qué a día de hoy siguen pasando cosas como esta? O esta. ¿Por qué es la tradición de cada año mirar esta película? Bueno, antes que nada me voy a sincerar, la verdad es que para mí Mi pobre angelito no significa ninguna tradición. Sé que para mucha gente es importante y se la conoce de memoria, pero yo la habré visto 2 veces entera como mucho. Quizás porque de chiquito no veía tantas películas. ¡Malditos traumas de la niñez! Pero en fin, es de público conocimiento lo popular que se convirtió Mi pobre angelito. Y para empezar a entender por qué se generó esto, hay que remontarse a la época de su estreno. Shall we begin? Mi pobre angelito se estrena a principios de la década de los 90, más precisamente el 10 de noviembre de 1990. Los cines explotaban con películas como Ghost, Goodfellas, Bailando con Lobos o Volver al Futuro 3, primer episodio de esta serie que pueden ir a ver ni bien termine este video. La década se abría con la guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak. El presidente para esa época era George H.W. Bush. La Unión Soviética había desaparecido con la caída del muro de Berlín. Comenzaba lo que muchos consideran el fin de la historia. La rivalidad ideológica se terminaba, pues solo quedaron en pie las democracias liberales y su adorado modelo económico que vería su auge en toda esta década: el capitalismo. Y qué mejor ejemplo para retratar esta idea que la historia de una familia de blancos, clase alta, que se van de vacaciones a Francia y que accidentalmente se olvidan a su hijo. Y es que sí, Mi pobre angelito está muy inmersa en lo que Estados Unidos quería representar para el mundo en esa época. Quizás sin quererlo y debido a su popularidad, se transformó en lo que nosotros creíamos que Estados Unidos es o era en aquel tiempo. Los viajes, la familia perfecta, las casas grandes, la seguridad suficiente como para que tu hijo se quede solo en una casa y que el posible peligro sea en realidad
inofensivo. Y por supuesto la romantización de la delincuencia. Los años 90 para los que no eran de Estados Unidos se construyeron con películas como estas, y sumado a esto estaban las relaciones fraternales que tenían algunos países de Latinoamérica, como Argentina, con Estados Unidos. Relaciones que nos hacían creer que quizás en algún momento seríamos como ellos, $1, $1. Nunca me olvido, por ejemplo, de la escena de Mi Pobre Angelito 2, la del final, cuando todos abren los regalos, una cantidad ridícula de regalos frente a ese árbol gigante en un hotel 5 estrellas. Qué lindo. Nunca me pasó en la vida. Entonces podríamos decir que Mi Pobre Angelito fue el inicio y la representación de una década. 10 años marcados por el consumismo, por la idea de progreso, por un sueño. El sueño de que el mundo podría ser riqueza infinita. Y además está ambientada en Navidad. Escenario perfecto para creer en lo imposible. Mi Pobre Angelito, si se lo piensa bien, no es una película navideña. Es, mejor dicho, una historia que ocurre en Navidad. Un relato que muy inteligentemente elige estar ambientado en esa época, porque la trama principal podría ocurrir en cualquier otro momento del año. Incluso lo que todos recordamos de la película no es nada navideño. Es un nene de 10 años violentando de 1000 maneras a unos ladrones. Hay muchos ejemplos de películas que sí utilizan la Navidad más directamente, como la famosa Santa Cláusula, El Grinch, Elf. O también hay otra que pasaban siempre en Telefe, que se llama Una Navidad de Locos, con Tim Allen y Jamie Lee Curtis. La miraba siempre. Curiosamente también trata sobre una pareja que se quiere ir de vacaciones en Navidad, y también está dirigida por el director de Mi Pobre Angelito. En Mi Pobre Angelito la Navidad es un vehículo y un contexto, y si bien la película termina teniendo la reflexión de unión familiar, es hasta casi forzada e innecesaria. Es más, la gran reflexión navideña se da más con la historia de su vecino que con la propia trama principal. Unir a un padre y a un hijo que no se ven hace mucho tiempo, esa es, si se quiere, la verdadera tarea de la Navidad. No volver corriendo a tu país porque te olvidaste a Kevin. Lo que sí hace muy bien la película, por lo menos la primera, es esta idea de mantener la ilusión de que Kevin está viviendo un milagro navideño. Fíjense que él en ningún momento se da cuenta del malentendido. Y si fuera su padre, no se los digo. Él todo el tiempo cree que lo que ocurrió fue un hecho mágico. Eso está bueno porque inserta la temática navideña en un lugar muy complicado. Entonces, quizás como lo haría Qué Bello es Vivir, otro clásico navideño, Mi Pobre Angelito es de esas historias que tratan o ocurren en el contexto de la Navidad, en contraposición a historias sobre la Navidad. ¿Será por eso que la recordamos? Como recordamos Qué Bello es Vivir. ¿O nos estamos olvidando de algo? A ver. Sí, ya hicimos lo de los 90, el milagro navideño. No, era esto. Sí, ya está, terminamos. ¡Ah, no, pará! Mi Pobre Angelito está dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, ambos genios de la industria hollywoodense. Columbus dirigió 2 películas de Harry Potter, El Hombre Bicentenario, y escribió Gremlins y Los Goonies. Hughes, por su parte, entre otras cosas, fue el director y guionista de The Breakfast Club. ¡Buah! Me pongo de pie, aplaudo. Está sentado. A lo que voy con esto es que ninguno de los dos eran amateurs. Son 2 personajes que sabían perfectamente lo que estaban haciendo y obviamente el negocio detrás de esto. Quizás ninguno de los dos demostró su máximo potencial en la película, pero el que para mí sí dio su máximo nivel en Mi Pobre Angelito y es el responsable del éxito de ambas películas es Macaulay Culkin.
just hung around. Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en Nueva York. Fue el tercero de 7 hermanos de una familia de clase media. Estudió en la escuela de San José de Yorkville y a los 10 años ya había superado todas las expectativas, convirtiéndose en uno de los jóvenes más famosos y millonarios del mundo. Por supuesto, su estrellato se debió a Mi Pobre Angelito. Y es que su perfil para esta película era perfecto, tenía esa mezcla entre ternura y picardía y ese espíritu de nene inimputable, porque no olvidemos que es un nene dispuesto a matar. O sea, algunos dicen que si sus trampas funcionaban hubiera matado a los ladrones más de 20 veces. Pero eso no importa, lo importante es que hizo y hace reír a miles de personas y que ese trío que formaron con Joe Pesci y Daniel Stern es icónico. Ninguna otra reversión de la película pudo ni siquiera igualarse a ellos. Porque sí, para el que no lo sabe, existen 6 películas de Mi Pobre Angelito, incluyendo una que se estrenó hace poco por Disney Plus, pero las 2 primeras son las verdaderamente exitosas. Sumado a esto está el concepto de un niño venciendo a 2 mentes superiores como lo son los adultos, concepto que exploraría en su máxima expresión Cuidado, bebé suelto, película claramente inspirada en Mi Pobre Angelito. Con esto nos damos cuenta de que Macaulay Culkin es el sostén de la saga sin dudas. No por nada los productores accedieron a darle $5 millones para que haga la segunda película. ¿Cómo le vas a dar $5 millones a un nene, boludo? Encima para una película que es exactamente igual a la primera. Empieza igual, está el mismo conflicto, el mismo personaje que representa el espíritu navideño, los mismos ladrones que... Para. En la segunda, los ladrones están robando y se los ve por la vidriera. Y también la misma resolución ultra violenta, por supuesto. Incluso en la segunda, más violenta todavía. Boludo, le tiraron 3 ladrillos en la cabeza, se tendría que haber muerto. Culkin se volvió la cara del éxito de Home Alone. Ninguno de los otros personajes es tan memorable como él. Ey, para, ese lo conozco. Sí, mirá quién es el hermano de Macaulay, Kieran Culkin, conocido por ser Roman Roy en Succession. Qué grande, arrancó de chico también, ya tenía cara de hijo de... Ok, ahora me pongo serio. ¿Por qué digo que Macaulay Culkin es el responsable del éxito de Mi Pobre Angelito? Porque el resto de películas que se hicieron tuvieron la misma trama, las mismas situaciones, e incluso hasta la cuarta siguen estando escritas por John Hughes. Lo único que cambió es el elenco y principalmente su protagonista. Un niño que fue la cara de la Navidad, que es la cara de la Navidad. El niño que representa el estereotipo de nene millonario de los 90, el inventor de las miniaturas de YouTube. Un nene que le dio el carisma necesario a una película que es una caricatura hecha por personajes reales, un absurdo que por algún motivo funciona. Quizás por los que mencionamos acá, o quizás se trata simplemente de algún otro milagro navideño. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentarnos por qué crees vos que recordás tanto o recordamos todos a Mi Pobre Angelito. También podés ver el resto de videos de esta serie y eso es todo. Muchas gracias.